Muy buenos días y un feliz sábado para todos aquellos que nos escuchan en este canal de Zoom TV Latino. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este espacio de culto divino vamos a trazar la palabra de Dios, pero antes de hacerlo quisiera invitarles a que ustedes me acompañen para poder orar juntos, para que Dios dirija este estudio. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hora me encomiendo en tus manos, para que seas tú quien dirija mi mente y mis palabras al trazar este tema tan importante y tan sensible. Que pueda, Señor, llegar a oídos receptivos y que pueda iluminar la oscuridad que hay en nuestro pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar citando las últimas palabras del apóstol Pablo cuando estaba despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Este fue su discurso de despedida. Y el apóstol Pablo, muy conmovido, expresa las siguientes palabras. Y estas palabras yo quiero dirigirlas a cada uno de ustedes que escuchan de manera especial a los líderes de la iglesia. Si hay algún líder de iglesia aquí escuchando este tema, estas palabras de Dios por medio del apóstol Pablo son para ti y son para mí. En Hechos el capítulo 20, comenzando con el versículo 25. Hechos el capítulo 20, comenzando con el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué tremendo registro de este gran siervo de Dios. Qué tremenda responsabilidad de los que predican la palabra de Dios. El poder decir con certeza que está libre de la sangre de todos. Y vamos a ver qué implica eso. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La razón por la cual el apóstol Pablo podía decir con seguridad que estaba libre de la sangre de todos era porque él no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Algunos anuncian solo parte del consejo de Dios. Algunos se sienten atraídos solo a un aspecto del evangelio, pero otro aspecto que no es tan llamativo a sus preferencias lo rechazan. Pablo era una persona tan equilibrada que él presentaba un evangelio completo, no se iba solamente en algunas aristas del evangelio. Aun aunque ese evangelio fuese ofensivo para los que escuchaban, aun aunque ese evangelio fuese directo, él no rehuyó anunciar todo el consejo de Dios. Ahora da una advertencia en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quién se está refiriendo? A los líderes de iglesia. Y le dice que deben mirar por todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó. Tremenda tarea. Qué solemne es esto. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, versículo 31, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Qué tremenda esta advertencia, queridos hermanos. Qué tremendo es la responsabilidad que Dios ha encomendado a los líderes de iglesia. Esta profecía que el apóstol Pablo dio aquí se cumplió al pie de la letra con la introducción de herejías dentro de la iglesia, las cuales colocaron el fundamento para el desarrollo del papado más adelante. La corrupción de la iglesia cristiana. Pero no solamente tienen un cumplimiento en el periodo de la iglesia cristiana medieval, pero también se cumple en estos últimos días, y esa advertencia tiene el mismo peso para nosotros hoy. El diablo sabe que su iglesia, la iglesia de los últimos días, Dios le ha encomendado una tarea importante que realizar, y por eso tratará de introducir herejías dentro de su pueblo. Y dice que dentro de nosotros mismos se levantarían hombres perversos que desviarían al rebaño de Dios. Y Pablo anima aquí a los líderes de iglesia a que amonesten. Ahora, es muy fácil amonestar. Algunos no tienen ningún problema en hacerlo. De hecho, algunos parece que creen que ese ha sido su ministerio. El ministerio de la amonestación. Y este ministerio es un poco más apelante a aquellos que suelen tener un carácter un poco más fuerte. Porque al ver cosas que están sucediendo dentro de la iglesia, pues estas personas, su personalidad responde hacia eso, y como hay razones bíblicas también para que apoyan la amonestación del pecado, pues estas personas se sienten muy identificadas con esa tarea. Amonestar es muy fácil. Es muy fácil decir tú estás mal. Es más difícil amonestar como Pablo amonestaba en el versículo 31. Dice, de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Camino a Cristo, el capítulo 1 nos dice que Jesús muchas veces tenía que proferir graves y duras amonestaciones, pero había lágrima en sus ojos. Pero hoy no vamos a hablar acerca de cómo amonestar. Quería mencionar eso porque es importante. Yo quiero hablar hoy de una herejía que hace muchos años ha venido amenazando la iglesia, pero cada vez más se sigue creciendo este movimiento, que incluso se ha expandido a las divisiones latinoamericanas, a las divisiones nuestras, con estilos falsos de adoración. Hoy quiero hablar de la iglesia emergente. Un nuevo término que se está utilizando hoy, la iglesia amigable. Suena bonito eso, ¿cierto? Es lo que toda iglesia debería ser, la iglesia amigable. Ahora, voy a dedicar un tiempo para darles el trasfondo de este movimiento, qué es, cómo surgió, y luego, después de eso, vamos nosotros a
ir a la Biblia en cuanto a el peligro que existe en abrazar este tipo de tendencias. Y ya vamos a ver por qué creo que este tipo de tendencias son peligrosas. Muy bien. Este artículo, he sacado esta información de un artículo del doctor Fernando Canale, que salió justo en la revista Adventista en el año 2010. Parece muy importante la información que hay acá. ¿Qué es la iglesia emergente? ¿Qué implica? ¿Por qué debería importar para los adventistas del séptimo día? Bien, podríamos nosotros definir o describir la iglesia emergente como un movimiento dentro de las iglesias evangélicas comprometido con la adaptación de los estilos y prácticas de adoración a la cultura posmoderna, con el objetivo de atraer a los jóvenes adultos, creyentes y no creyentes, seculares posmodernos, a la adoración dominical. Es un movimiento que comenzó aquí en Norteamérica entre las iglesias evangélicas. Cuando los evangélicos emergentes adoran, es posible nosotros ver que utilicen, para dar algunos ejemplos, varios estilos de música, como el rock pesado, hasta los himnos tradicionales, rituales antiguos, disciplinas espirituales, estaciones cristianas litúrgicas y las tradiciones judías. La liturgia podría implicar, estos son algunos ejemplos, moverse físicamente por el lugar de culto y participar en varios rituales personales. Tales rituales pueden incluir ciertas prácticas místicas, la oración contemplativa, escribir oraciones y pensamientos personales. También podría haber estaciones, y estas estaciones son lugares que se colocan en el santuario donde las personas hacen su ronda, y esto tiene el paralelo con el concepto católico de las estaciones de la cruz. Noten la influencia católica en este estilo de adoración, donde los fieles pueden pintar o usar formas de arte para expresar su adoración a Dios. Siguiendo el paradigma litúrgico sacramental, los fieles ven a Cristo en todos esos rituales. Ahora, estos solo son unos ejemplos. No significa que todo servicio de adoración emergente tiene exactamente estos mismos elementos. En algunos servicios, algunos de estos elementos pueden estar presentes, otros puede que no estén presentes. Así que no significa que si en algún servicio emergente falta alguno de estos elementos, queda descartado del peligro, no. Ahora, el punto central del culto eclesiástico emergente ya no es la predicación bíblica, sino la Eucaristía. En otras palabras, en este tipo de servicios es muy característico que el tiempo de compartir la palabra cada vez se reduce más y más y más, donde se le da más prioridad al canto, a las actividades sociales, a todos estos ejercicios de arte que supuestamente nos van a llevar más cerca a Jesucristo, pero a la palabra de Dios, a la presentación de la palabra, lo que hoy podríamos decir en la iglesia adventista, al culto divino, a eso no se le da tanta énfasis, porque los jóvenes quieren más pasarla bien, no quieren escuchar sermones. Muy bien. Así que ya la predicación bíblica no tiene el punto central del culto. Para algunos líderes de la iglesia emergente, los sermones son opcionales. Otros menos enfatizan, acortan o ilustran en gran medida sus sermones con imágenes y formas de arte. En algunos casos, múltiples presentadores reemplazan al tradicional predicador único y los emergentes prefieren la narración de historias a la predicación como la transferencia autorizada de la información bíblica. Los predicadores emergentes se caracterizan por contar historias todo el tiempo.
Y claro, a la gente le gusta historias y nada de malo con de vez en cuando introducir una historia en su sermón para ilustrar el sermón, pero cuando el sermón es todo historia y no se cita la Biblia y no se coloca la Biblia como el centro de la adoración, ahí hay un problema, porque estamos escuchando la experiencia de alguien, no estamos escuchando palabra de Dios. Ahora, esta nueva adoración y espiritualidad entonces emerge de la antigua liturgia católica romana y la espiritualidad oriental, el culto carismático contemporáneo y la cultura posmoderna. Esto es en resumen lo que es la iglesia emergente. Por eso se llama emergente, porque emerge de la antigua liturgia católica romana, de la espiritualidad oriental. Noten que es una combinación de varios elementos. La espiritualidad oriental, es decir, formas de culto, adoración y relajación orientales, culto carismático ecuménico contemporáneo y la cultura postmoderna. Ahora, ¿qué implica este fenómeno? Los movimientos complejos tienen muchas causas interrelacionadas y la iglesia emergente no es una excepción. Una serie de cuestiones de gran alcance catapultaron su rápida ascendencia y aceptación en los círculos evangélicos. Y he aquí algunas de las causas del surgimiento de la iglesia emergente. Por ejemplo, el sentido de insatisfacción interna sobre el estado actual de la teología evangélica, es decir, divisiones doctrinales persistentes. La iglesia evangélica aquí en Norteamérica, pasó por una crisis a mediados del siglo XX, porque hubo durante este tiempo grandes tensiones teológicas y divisiones entre el evangelicalismo moderno y el evangelicalismo fundamentalista. Les explico qué es eso. Finales del siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX, durante ese periodo hubo mucho auge de lo que se conoce como el cristianismo o el evangelicalismo moderno. Este evangelicalismo moderno fue una reacción en contra del evangelicalismo medieval, el de los reformadores. Es decir, todo comenzó a racionalizarse, la fe se volvió algo racional y comenzaron a negarse la ciencia, el surgimiento de la ciencia, todo se veía por medio de la ciencia y aunque no se negaba la existencia de Dios, comenzó a racionalizarse todo. Los milagros de Jesús comenzaron a ser reexplicados a la luz de la ciencia. Se comenzó a negar algunos capítulos, la historicidad, por ejemplo, de capítulos como los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, donde habla de la creación y el diluvio. Como eso no era científicamente, no armonizaba científicamente con las leyes de la ciencia, entonces se rechazaba. Bien, esa racionalización del cristianismo hizo que algunos dentro del movimiento evangélico reaccionaran en contra y dijeron, estamos perdiendo el cristianismo, necesitamos recuperar nuestras raíces. Y para ello, recuperar las raíces significó adherirse estrictamente a la letra del texto. De ahí surge el movimiento de la inspiración verbal, ser bien puntillosos a la letra del texto para no volvernos demasiado liberales. Miren esos fenómenos, qué interesante. Me gusta mucho estudiar los fenómenos sociológicos, teológicos dentro de las iglesias. Lo mismo sucede en la iglesia adventista. La iglesia adventista desde su mismo inicio ha estado siempre entre estos dos extremos del péndulo. Este extremo está acá causando daño. Para corregirlo, entonces se enfatiza el otro extremo, pero este es igual de peligroso que el extremo de acá. Bien, lo mismo estaba sucediendo con el evangelicalismo moderno. Entonces, en medio de esa división, la nueva generación, los jóvenes, veían todas estas discusiones en la iglesia y comenzó a haber insatisfacción interna entre los miembros. Los cultos no se sentían
eh, llenos, no se sentían alimentados por la palabra, habían insatisfacción teológica. Otra razón es también respecto al ministerio o al espectro de los jóvenes evangélicos que salían de la iglesia. Así que comenzó a haber un éxodo masivo de jóvenes saliendo de la iglesia. Y aquí estamos hablando no de la iglesia adventista, estamos hablando del movimiento evangélico aquí en Norteamérica. Así que esa fue la segunda razón, causa de preocupación. Todo esto combinado con la convicción eureka, lo hemos encontrado, de haber encontrado la clave para superar esos problemas, mediante el uso de nuevos recursos disponibles tanto en el supermercado de las tradiciones antiguas como en la cultura postmoderna. Así que algunos líderes de iglesia que dijeron, bueno, tenemos que cambiar. No podemos seguir con estas divisiones. No podemos seguir perdiendo más jóvenes. Los jóvenes están cansados de nuestra liturgia. Los jóvenes están cansados de nuestra cultos muertos y secos, sin vida. Necesitamos hacer algo para reavivar a la iglesia. Así que esta solución o esta propuesta para reavivar la iglesia es lo que se conoce como la iglesia emergente. Así que el movimiento eclesiástico emergente, sin embargo, implica más que cambios de estilo de adoración. Sí, esa era una preocupación principal. Lo que muchos ignoran, tanto en el movimiento evangélico como en la iglesia adventista, ya vamos a ir a la iglesia adventista, es que el cambio de adoración implica también un cambio teológico. ¿Está bien? Es decir, usted no puede separar ambas. Cuando hay un cambio de adoración, hay una presuposición teológica detrás de ese cambio y usted no puede desconectar ambas. Y eso exactamente fue lo que ocurrió entre el movimiento evangélico. Hubo también un cambio teológico. El teólogo evangélico Justin Taylor describe a los líderes del movimiento eclesiástico emergente como, cito, evangélicos autoproclamados que buscan revisar, escuchen lo siguiente, la teología, renovar el centro y transformar la comunidad de adoración del evangelicalismo, conscientes del contexto global posmoderno en el que vivimos. En otras palabras, para ellos la solución para adaptar la iglesia al cambiante mundo, a la cultura cambiante posmoderna, significa cambiar la teología, pues la teología que tenemos es tradicional, no se adapta a este siglo XX en este caso, siglo XXI en nuestro caso, y entonces la teología debe ser revisitada, debe ser cambiada, debe ser modificada para que encaje en esta nueva cultura posmoderna. Eso es lo que estamos nosotros leyendo aquí. Esto indica entonces que el movimiento eclesiástico emergente no se trata solo de innovaciones de culto. En cambio, también se está llevando en camino una innovación importante de revisión de las creencias evangélicas, la teología, la identidad eclesiológica. El objetivo es renovar el centro del movimiento evangélico. Así que sí hay un cambio teológico, lo cual lleva a un cambio de adoración, también entonces va a haber un cambio de misión, porque esas tres cosas están separadas. El enfoque entonces en la misión ya no va a ser predicar esas verdades que dividen, solamente predicar aquellos mensajes que unen, aquellos que tenemos en común con otras iglesias. Estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Es decir, ecumenismo. Eso es exactamente lo que vemos aquí. Así que este movimiento emergente de la iglesia emergente busca intencionalmente, escuchen eso, intencionalmente adaptar el cristianismo al pensamiento postmoderno. Según Stanley Grenz, un líder teológico del movimiento eclesiástico emergente hasta su muerte en el 2005, es un líder prominente del movimiento emergente. Noten lo que él dijo. Él dijo lo siguiente: el abrazo anterior de las ideas modernistas defectuosas llevó a los evangélicos al fundamentalismo,
y a las divisiones liberales y conservadoras que surgieron a través de las denominaciones protestantes a mediados del siglo XX. Grenz piensa que la solución a los problemas teológicos evangélicos es abrazar las ideas posmodernas. En la práctica esto implica renunciar a todos los absolutos filosóficos y bíblicos, abrazar la tradición cristiana y la cultura posmoderna como la nueva base sobre la que se debería basar la iglesia cristiana. El nuevo movimiento se ve a sí mismo emergiendo de la tradición cristiana como una reforma posmoderna de la iglesia. Qué interesante este concepto. Como lo había explicado antes, Grenz tiene la razón en que parte de la crisis fue esta división entre conservadores y liberales. Los liberales en este caso son los modernistas, los conservadores eran los fundamentalistas. Toda esta división pues causó insatisfacción dentro de la iglesia. Pero su error es sugerir que la solución para la división es la iglesia emergente. Es interesante cómo él define esto. Dice, renunciar a todos los absolutos. A ver, yo les hago a ustedes una pregunta, hermanos. ¿Es la verdad absoluta o es la verdad relativa? En otras palabras, independientemente de lo que yo crea que es verdad o no, hay una verdad por encima de mí que es absoluta. O la verdad la define la persona. Es decir, lo que es verdad para ti no es verdad para mí, pero nos podemos amar y los dos estamos en lo correcto porque no hay verdad absoluta. Oh, mis hermanos, yo creo que la verdad de la Biblia es verdad absoluta porque proviene de un Dios absoluto, un Dios que no cambia, que lo define la Biblia en Malaquías 3 como el que no cambia, como lo define en Hebreos 13 como el que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, hay algunos aspectos de la aplicación de esa verdad que pueden cambiar con el tiempo. Pero eso son las aplicaciones de la verdad, son los preceptos, no son los principios. Los principios son absolutos. Ahora, a medida que los cristianos emergentes interpretan la Escritura desde la perspectiva hermenéutica de la tradición de la Iglesia, inevitablemente abrazan el pluralismo teológico. Eso es exactamente lo que acabo de decir. El pluralismo teológico es las distintas ideas que pueden surgir teológicas y que todas son aceptables con miras a mantener la unidad. Eso es pluralismo. ¿Tú crees esto? Yo creo lo siguiente. Bueno, ambas cosas son aceptadas. El pluralismo teológico, entonces, nosotros vemos como parte de las consecuencias de esto también. Nosotros también vemos el relativismo, el ecumenismo católico romano, como consecuencia del movimiento de la iglesia emergente. Así que en consecuencia el movimiento emergente no tiene un sistema hermenéutico o una declaración de fe. Para este movimiento las declaraciones de fe son muros, son barreras. Recuerdo, estuvimos en un retiro y escuché a alguien decir, me dio mucha tristeza escuchar eso. Y yo sé que había un punto, hay un punto válido en eso que se dijo, pero es peligroso, es un arma de doble filo. Decía, usando la ilustración de la caída del muro de Berlín, que nosotros hoy necesitamos construir puentes y derribar muros, porque los muros dividen familias, porque los muros dividen naciones, porque los muros dividen las personas. Muy bonito discurso. Pero yo hubiese querido que especificase cuáles son esos muros. Porque aunque hay ciertas cosas, ciertas barreras que nosotros mismos levantamos y que causan esa división, la Biblia también es clara que su verdad, su ley, es un muro. Cuando Isaías 5 nos da la ilustración de Israel como viña, que se le hace un vallado alrededor, un cerco, eso representa la ley. ¿Por qué? Porque la ley
y las doctrinas de la palabra de Dios nos separan del mundo. Allí necesitamos un muro, porque si yo derribo el muro que hay entre nosotros y el mundo, entonces el mundo se entra a la iglesia. Ese muro lo necesitamos. Pero el discurso ecuménico hoy es: derriben todos los muros de Berlín, derriben los muros que nos separan, que nos dividen. Entonces nosotros vemos eh, este movimiento ecuménico católico romano, este sistema hermenéutico donde se promueve abrazar la ortodoxia generosa, que incluye la mayoría de las enseñanzas prácticas tradicionales a medida que han emergido a lo largo de la historia. Ahora, Stanley Grenz, este gran teólogo emergente, de manera convincente, que el movimiento evangélico y la reforma protestante son de naturaleza ecuménica, muestra él de manera convincente. Al volver a sus raíces, los evangélicos emergentes tienen como objetivo convertirse en el principal centro de evangelicalismo estadounidense. Ahora, creo que ya he dado suficiente trasfondo para nosotros entender qué es el movimiento emergente. Ahora, voy a pasar a la siguiente pregunta y es: ¿por qué debería importar esto a los adventistas del séptimo día? Si esto está pasando en la iglesia evangélica, ¿estará pasando entre nosotros? La respuesta triste es sí. Y ha venido pasando desde hace muchos años. De hecho, durante los últimos 50 años, el uso de materiales evangélicos por parte de los líderes adventistas ha aumentado constantemente. En lugar de pensar en fidelidad y creatividad a partir de las Escrituras, muchos adventistas han estado jugando a seguir al líder. Es posible que los que hacen o asumen la teología evangélica y las prácticas ministeriales son compatibles con el adventismo porque se supone que se basan únicamente en las Escrituras, es lo que dicen. Pero este préstamo acrítico tiene lugar no solo en la teología, sino también en el ministerio, la espiritualidad, la adoración y la misión. Es decir, últimamente nos hemos vuelto menos críticos de los recursos evangélicos y como pues está basado en la Biblia y suena bonito, no tenemos algo así en la iglesia. Entonces muchos líderes de iglesia comparten estos materiales con sus feligreses o se convierten en libros de texto en nuestros seminarios y lo que se está recibiendo es pura teología ecuménica emergente. Un número cada vez mayor de pastores adventistas recomiendan literatura emergente a nuestros miembros para que la usen en su vida devocional, ministerios, misión y adoración. Y si no se controla, este proceso puede redefinir el adventismo después de la imagen de la iglesia emergente. Y esta es mi gran preocupación y por la cual yo me he movido a hablar sobre este tema. Era muy común que estas tendencias ocurriesen más en países como el que llamamos del primer mundo, países avanzados como este país, como algunos países en Europa, como Australia, pero que ahora esto esté llegando a Interamérica y a Sudamérica y a otras partes y a otras divisiones africanas y a otras divisiones del mundo es preocupante, porque esto amenaza a redefinir la identidad adventista del séptimo día. Nosotros debemos tener en cuenta que el movimiento eclesiástico emergente, la práctica de las misiones pastorales surgen no de las Escrituras. Todo esto surge, hermanos, del pentecostalismo, la espiritualidad mística católica romana. Al principio, no se podía entender por qué los evangélicos emergentes abrazaron la espiritualidad mística.
y se recuperaran las formas litúrgicas del catolicismo romano. Obviamente, hoy podemos encontrar que el misticismo católico romano es compatible con el Evangelio. ¿Por qué? Porque usan los mismos métodos hermenéuticos, las mismas presuposiciones, y por eso pueden trabajar juntos. Para entender por qué, nosotros tenemos que tener en cuenta que un cambio de paradigma de época en la adoración y la espiritualidad ya ha tenido tiempo lugar en el evangelicalismo. El paradigma de estilo de adoración carismático ha reemplazado en gran medida el paradigma de adoración de la reforma bíblica centrado en la palabra. Oh, queridos hermanos, ¿es esto preocupante? ¿Te preocupa esto? A mí me preocupa. Ahora, ¿cuál es la actitud que nosotros vamos a tener aquí? Tú que eres líder de iglesia, ¿cuál es la actitud que tú vas a tener aquí? ¿Cómo vas tú a responder ante la presión posmoderna y cultural? Es cierto, hoy estamos nosotros también en la misma crisis de la iglesia evangélica. Hoy nosotros estamos viendo el éxodo masivo de jóvenes de nuestra iglesia. Hoy nosotros estamos viendo que a veces el servicio de adoración no satisface porque hay mucho legalismo, porque hay mucha división. Pero en vez de introducir tendencias posmodernas, vayamos a la causa. ¿Por qué los jóvenes están saliendo de la iglesia? Y saben que el problema ni siquiera principal no es la iglesia, aunque tiene que ver. El problema principal son los padres. Hay que comenzar a hacer reformas en la familia entonces. ¿Cuál es el problema principal por la cual la iglesia y los servicios de adoración carecen de poder? Porque se ha dejado a Cristo como centro. Porque cada uno está más interesado en promover sus ideas. O porque aquellos que tienen la teoría de la verdad no la viven o la presentan de manera legalista. Algunas personas que están preocupadas por esto tristemente derrotan su misma causa con legalismo, con críticas duras, con hacer de su evangelio solamente una crítica. Un joven y una persona que está en la iglesia nueva, ¿cómo se va a edificar de esas cosas? Oh sí, hay lugar para eso, hay tiempo, yo me estoy tomando el tiempo para esto acá, pero yo no hago mi ministerio solo esto. Yo predico otros mensajes que también sé que necesitan otras personas. Sin embargo, uno de los problemas más grandes aquí es un problema teológico hermenéutico. Porque si no estamos definidos en cuanto a cómo los adventistas hacemos teología y si utilizamos presuposiciones evangélicas de teología, entonces vamos a llegar a esta misma conclusión. Quiero leerles una cita que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, tomo 1. La página 238. Esto es en el contexto de la apostasía omega. Y él igual da una profecía muy solemne, muy tremenda y preocupante en cuanto a este movimiento. Yo creo, y creo que puedo concluir de manera correcta, que estas iglesias amigables o iglesia emergente, parte de eso está incluido en lo que la sierva del Señor le llama la apostasía omega. Noten lo que ella dice. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Qué ha introducido el enemigo de las almas? La suposición que había de realizarse una gran reforma. Interesante que yo he escuchado eso mismo de los dos bandos. Los dos bandos, liberal y conservador, creen que se necesita hacer una gran reforma. Pero aquí ella no va a hablar del bando conservador. Noten lo que ella sigue diciendo. El bando conservador, su problema es el espíritu con que hace la reforma. El bando liberal no está interesado en reformas de principios y reformas teológicas. Ellos están interesados en reorganizar todo.
Note lo que nos dice acá. Y que esa reforma consistiría, noten en qué consiste la reforma, en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Ahora, algunos han aplicado a esto como a un movimiento que va a cambiar la organización de la iglesia, la estructura. No, si usted sigue leyendo la cita, ella explica ahí qué es la reorganización y ya nos dio uno de los elementos de esa reorganización. ¿Y cuál es? Renunciar a las doctrinas distintivas de nuestra fe, reorganizar nuestro sistema de creencias. Ese es un aspecto de la reorganización. ¿Por qué? Lo vimos en la iglesia emergente. Porque es que esas doctrinas no son muy amigables para los evangélicos y para los del mundo. Así que esas doctrinas la gente no dan la bienvenida a las personas a la iglesia. Colocan un muro, una barrera. Eso del sábado, eso del mensaje de los tres ángeles, del juicio. No, son barreras. Las otras personas no creen en eso. Solo hablemos de Jesús y de su amor. Ahora, ¿qué pasaría si se efectuara esta reorganización? Ella sigue diciendo, si se efectuara esta reforma, que es lo mismo a la reorganización, ¿qué resultaría? Aquí está lo que resultaría. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, las doctrinas esenciales. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. ¿De qué? Una nueva organización teológica, una nueva organización de adoración. En ese sentido, se escribirían libros de una nueva orientación. Eso está pasando, hermanos. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades, harían una gran obra maravillosa. Es decir, este movimiento les gusta la obra social, involucrarse allá, hacer obra maravillosa por los necesitados. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Yo creo que la forma en cómo ella describe el avance de este movimiento, hasta cierta medida es cronológico, porque todavía esta última parte no ha sucedido. Pero este movimiento hoy que está promoviendo la iglesia emergente, amigable, y que está introduciendo estos nuevos estilos de adoración, que permite que la cultura dicte como nosotros creemos, eventualmente este es el movimiento que va a rechazar el sábado. Hoy decir esto es algo chocante. ¿Cómo es posible? Pero va a pasar. Porque cuando usted ha cedido a la cultura poco a poco, a las exigencias externas poco a poco, pues usted está preparando su corazón para que cuando venga el decreto dominical usted ceda fácilmente. No va a ser difícil para que usted ceda. No se permitirá a estas personas, este movimiento dice, que nada se interponga en el camino del nuevo movimiento. Y si es posible descontinuar libros, y si es posible cancelar predicadores que prediquen en contra de esto, si es posible hacer lo que sea, no van a permitir que nada se interponga en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Oh, queridos hermanos, la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, todas las cosas, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9 nos dice que la historia tiende a repetirse.
Y también Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Pablo está haciendo un paralelo entre el Israel de antaño y el Israel espiritual moderno. Comenzando desde el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esto es referencia al becerro de oro ahí en el Sinaí. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ahora, esto es una referencia a la apostasía en Baal peor. Y saben, yo encuentro un paralelo muy claro entre la apostasía a orillas del Jordán en Baal peor y nuestro tiempo. Así como Israel estaba a punto de entrar a Canaán, allí a las orillas del Jordán, la iglesia adventista del séptimo día hoy se encuentra a las orillas del Jordán, a punto de cruzar a la Canaán celestial. Pero antes de que cruzaran sucedió algo. Y en los minutos que me quedan brevemente quiero repasar el incidente en Baal peor. Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Noten lo que vamos a leer allí, queridos hermanos. Números, el capítulo 25. Versículo 1. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué comenzó a hacer el pueblo? A fornicar. Las hijas de Moab, mujeres en la Biblia representan iglesias, ¿cierto? Moab, aunque era una nación hermana, no podríamos decir exactamente que eran paganos acérrimos. Era una nación hermana de Israel, pero había entrado en cultos de adoración no bíblicos. Podríamos decir, haciendo una aplicación a nuestro tiempo, comenzó a ilícitamente relacionarse con otros de sus familiares espirituales, con las otras iglesias. Y dice que las invitaban al pueblo, estas mujeres, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Uno de sus dioses era Baal, y el culto a Baal era un culto que implicaba otras cosas como prácticas sexuales, orgías, pero también había ciertos bailes y cierta música que preparaba el espíritu para eso. Interesantes estos elementos, cómo la música mundana está relacionada con la adoración pagana. Prepara el espíritu para que los demonios posean las personas. Y dice que el pueblo acudió a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Quiénes eran los que estaban instigando la apostasía? Los príncipes del pueblo, los líderes de iglesia. Y dice, qué fuerte esto. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de vuestros que se han juntado con Baal peor. Qué tremenda matanza, hermanos. Saben, Dios, cuando un pecado de estos proviene de un líder de iglesia, la ira de Dios de manera especial se enciende contra esa persona, porque ha sido una persona que ha sido dotada de gran responsabilidad. Dios le ha cometido algo muy importante. Ahora, fue Balaán quien instigó esto, el que no pudo destruir a Israel con sus maldiciones, ahora permite la infiltración de estas mujeres dentro del pueblo. Pero un varón de los hijos, dice el versículo 6, de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés,
y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Este es uno de esos pecados con la mano alzada. Este hombre abiertamente caminó por el medio del campamento con esta mujer madianita. Y lo vio Fines, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Hay momento para demostrar este celo? Sí hay momento. Dios vindicó a Fines. Sí, lo vindicó. ¿Por qué? Como líder de iglesia hizo lo que tenía que hacer. Solo que no abusemos de la autoridad. Solo que no abusemos de la palabra de Dios para destruir a otros innecesariamente. Pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Y dice que murieron aquella mortandad como 24,000. Oh, queridos hermanos, la historia se va a repetir. La sierva del Señor dice que los mismos pecados que conllevaron a la caída de Israel serán también los mismos pecados que conllevarán a la caída nuestra. En Patriarcas y Profetas, página 430 y 431, ya dice: se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Es peligroso entrar en esos terrenos prohibidos porque usted queda en los lazos de Satanás. Y ahora noten lo que sucede acá: hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. ¿Qué los sedujo, hermanos? La música, el baile y la hermosura de las vestales paganas. Los vestidos que tenían sensuales estas mujeres, es decir, las formas de vestimenta mundanas, la música mundana, el baile mundano, las prácticas de adoración mundanas. Esto trajo el fin, la destrucción de estas personas a orillas de Baal Peor. Hermanos, estamos en Baal Peor. ¿Cuál va a ser tu actitud? Líder de iglesia, Dios te ha encomendado a ti el cuidado de la grey. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿La protegerás? ¿Cederás a las presiones culturales? ¿O exaltarás la palabra, exaltarás la justicia de Cristo? ¿O la razón por la cual las iglesias no son relevantes hoy? Apocalipsis 3 nos lo dice. Es porque Jesús está afuera. Está a la puerta. No le hemos dejado entrar. Porque no hemos querido llevar la cruz que Él nos ha dado. Porque estamos avergonzados del evangelio que Él nos ha presentado. Porque no es un evangelio popular. Estamos avergonzados de un evangelio no popular. Y como no hemos puesto nuestra vida en armonía con esos principios, hay mucho más de lo que te imaginas. Esto es más que simplemente decir yo acepto a Jesús. Es caminar en la senda angosta. Quitar prácticas mundanas de la iglesia. Porque Jesús no puede entrar a una iglesia donde su nombre está siendo deshonrado. Los ángeles no pueden bendecir el culto de adoración cuando en ese culto de adoración el nombre de Dios no es glorificado por medio de estilos de adoración que le agraden a Él. Nos acercamos a Dios de boca, pero nuestro corazón está lejos de Él. Oh, que nosotros podamos tener esa iglesia vibrante, esa iglesia llena del Espíritu que Cristo desea ver. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, Señor, este mensaje no tiene el propósito de decir quién está bien o quién está mal, qué es mejor o quién no es mejor, sino que tiene el propósito de llevarnos a examinarnos. Cada uno de nosotros, a ver cómo estamos con Cristo. Oh, protege a tu iglesia de estas tendencias postmodernas y ayuda a que tu iglesia sea pura y sin mancha delante de ti. Danos el coraje como líderes de iglesia para poder permanecer firmes, aunque los cielos se desplomen. En el nombre de Jesús. Amén.